Bueno, estamos en vivo con Héctor Nemes, que vive en la provincia de Buenos Aires y que nos va a contar una historia que ha pasado lamentable y que, bueno, lo ha denunciado en diferentes lados, pero bueno, él lo quiere dar a conocer todavía más y poder que otras personas no pasen por lo mismo que pasó él. Muy buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Hola, sí. Sí, ¿cómo estás? Y sobreviviendo a las circunstancias. Le explico cómo empezó la Odisea. En el 2014 quedé regular en problemática educativa. ¿Me entiende? Lo que me daba derecho, no rendí el final, porque ya tenía problemas, pero me daba derecho a poder estudiar las materias pedagógicas. ¿Me entiende? Sí. Y ahí sale una cuestión. Resulta que me vienen con el artículo 65 del Estatuto Docente de la Provincia de Buenos Aires, que dicta un examen psicofísico, que hasta ese momento yo pensé que me lo pedían a mí nomás, por ser discapacitado, ¿me entiende? Sí. Pero resultó que con la Defensoría del Pueblo, ya me había comunicado con la Defensoría del Pueblo, me dice de que no, de que era para todo el mundo, ¿me entiende? Sí. El año anterior, en agosto del 2014, yo me había contactado con el CONADIS. El CONADIS también intentó lo mismo, porque en Capital no sucede esto, en Capital Federal. Sucede en la provincia de Buenos Aires. Y el problema era que yo soy el primer discapacitado que le sucede. ¿Entiende? ¿Por qué soy el primero? Porque esto, la Universidad Nacional de General Sarmiento es una de las facultades nuevas. Por ende, el famoso caso, ahora no me acuerdo, este muchacho, hay un caso de un discapacitado que también tuvo un problema por ser discapacitado y no lo dejaban ser profesor de gimnasia, ¿me entiendes? De educación física. Sí. Bueno, resulta que este muchacho hizo una pasión, no sé cómo pudo, ¿me entiendes? Sí, bueno, sí. O sea, yo en ese segundo, pero no llegué. Bueno, cuestión que el ahí me dice de que deje de molestar, ya. Cuestión que, porque pasa que la Universidad Nacional de General Sarmiento tiene como caballito de batalla el discapacitado, ¿me entiende? Y yo hoy pasé a hacer una mala publicidad, porque le explico. Yo gano 2.800 pesos de pensión por discapacitado, ¿me entiende? ¿Qué pasó? Yo con eso no puedo vivir, pero yo con 17 materias podía ejercer en los colegios, como hacían la mayoría de todos mis compañeros hacían eso, estaban viviendo eso. Yo quería hacer lo mismo que mis compañeros, nada más. Y resulta que pasó lo siguiente. Me salieron con el asunto de que yo no podía cursar la materia porque no pasaba el examen psicofísico. Y todavía no me lo habían hecho. En realidad no le habían hecho el examen psicofísico, a nadie se lo hacen. Se lo hacen si lo ven discapacitado, aparte me vieron a mí que era el primero y bueno, y así vino el problema. ¿Entiende? Sí, se entiende. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y usted hace ¿Qué pasó? Disculpe que le haga una consulta. Sí. ¿Usted hace cuánto tiene discapacidad? Sí. En el año 2010, el 1 de abril de 2010, me dirigí en bicicleta a la facultad y me atropella un auto de atrás, ¿me entiende? Porque yo vivo a 3 kilómetros de la facultad. Sí. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasó? Me pisó el auto y despierto, atado en el hospital de Polvorines, y me estaba ofreciendo una señora 30.000 pesos y, ¿cómo se llama? Una pensión de por vida si yo firmaba un papel, que decía mi abogada. Yo no tenía ninguna abogada, entonces le dije que no. Después vinieron con 32.000, nuevamente le dije que no. Hasta todo eso me fui de ahí, no sé ni cómo. Bueno, resulta que tenía fracturada C3, C4, C5, C6, C7 de la cervical, ¿me entiende? Y la fractura y la discapacidad me la dieron porque me dijeron que estaba loco, que tenía esquizofrenia paranoide. Eso es la razón por la cual no se me permite cursar las materias pedagógicas. ¿Me entiende? Sí.
Luego me sale que tengo polineuropatía, porque yo tenía los pies temperatura cubetera, que todavía los tengo, y yo le decía a los médicos, me decían, se te va a pasar, se te va a pasar. Me hicieron el electromiograma y me dio la polineuropatía. Después, como no me tenía problemas de que acá con salud del municipio donde yo vivo, fui a Capital y me encuentran diabetes también. Entonces se transformó en polineuropatía diabética. Entonces, ¿qué pasa? A todo esto, bueno, soy discapacidad, todas esas discapacidades se encontraron. La discapacidad, le cuento como la anécdota de esta discapacidad mental. Sí. La Facultad Sarmiento tiene un examen de ingreso que yo hice en 2009, ¿me entiende? Que no entra casi nadie. Yo apruebo el ingreso y me pisa el auto, ¿me entiende? Sí. O sea que yo en teoría ya estaba loco cuando hice el ingreso. O sea, no, sí. ¿Y por qué cree que las autoridades de la facultad no le dejan hacer el ingreso, ni terminar las materias que tiene pendientes para terminar? Porque según ellos, dicen que el examen psicofísico, al tener esquizofrenia paranoide, el inspector provincial se lo gira a La Plata, y La Plata al ver esquizofrenia paranoide, le dicen que no. Entonces no se me permite cursar la materia. Fue todo por supuesto, pero no se me dejó cursar la materia. Porque esa materia, sí, le explico, la materia esta pedagógica hay que ir a los colegios, ¿me entiende? Sí. Usted está en contacto con los alumnos, y ellos no quieren que un discapacitado, evidentemente, esté en contacto con los alumnos. Yo soy también el primer caso. La verdad, un verdadero desastre que esto esté sucediendo en épocas del 2000. No, espere que todavía no termina el desastre. Déjame terminar. La verdad que es una verdadera desastre lo que está sucediendo en esta era, ¿no? Digamos, donde debería haber más inclusión, más respeto, no tanta discriminación, pero sin embargo la sigue habiendo, ¿no? Bueno, inclusión, usted dijo la palabra. Inclusión es el caballito de batalla de esta facultad. ¿Me entiende? Ellos hacen inclusión con los discapacitados, pero la inclusión es para algunos, no para todos. Mire cómo se transformó la inclusión después de mi caso. Resulta que había gente en los profesorados, pero nadie había llegado tan lejos como yo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo llego a donde yo llego, agarraron y llegaron a la determinación de que sí, profesor no puedo ser, pero lo que puedo ser es ser licenciado. Como no había, tengo 15 materias aprobadas del profesorado de historia. Como no hay licenciatura en historia en la facultad de la Universidad Nacional de General Sarmiento, me pusieron, o sea, esa es la inclusión, ¿me entiende? Usted no estudia lo que usted quiere, usted estudia lo que usted lo deja, ¿me entiende? Había licenciatura en ciencias políticas donde llevaron a los poquitos discapacitados que había, los metieron ahí sin que ellos quisieran poder... usted no elige lo que estudia. La inclusión es así, lo que a usted lo dejan. ¿Me entiende cómo es la inclusión? Claro, y esa inclusión es la fama de esta facultad. Estos detalles no lo dan porque no había pasado. Para ellos la publicidad era el discapacitado que aprobaba materia. El problema le vino cuando aparecí yo. Entonces, bueno, ahí vino la inclusión, se le vino abajo. No, ojo, sigue porque después de cuento cómo sigue la situación. Resulta que las materias de la Sarmiento, yo me voy a hacer la licenciatura, el único lugar donde me aceptó, porque ahí intervino el ACAT. El ACAT es una organización judicial de discapacitados, ¿me entiende? Que tampoco hizo nada. El ACAT, el CONADI y la Defensoría del Pueblo lo único que hace es preguntar si se puede, nada más. ¿Qué respuesta le dio el CONADIS ante esta situación en la que usted estaba pasando y que también debería tener alguna respuesta? O el organismo provincial, ¿no? Porque hay un organismo provincial y también municipal que tenga que ver con la temática de la discapacidad. Bueno, el CONADIS me dijo, la licenciada Betakis, que estaba en ese momento a cargo de educación, que ahora no está más porque no sé qué problema padece, que me olvide de estudiar las pedagógicas, que me dedique a otra cosa.
El organismo provincial me dijo que vendría a ser la Defensoría del Pueblo de provincia, porque fui a La Plata, sí. ¿Me entiende? Sí. Me dijo de que si yo aprobaba, si el psiquiatra determinaba de que yo podía hacer las materias, las podía hacer. Resulta que lo logré a eso. Ahí vino el problema, porque no les gustó. No les gustó a todo esto. Yo ya me había comunicado por Facebook, ¿me entiende?, con otras organizaciones que me mandaron a la Facultad de Derecho de La Plata, que ya me estaba haciendo una defensa, porque les cuento cómo fue lo que me hizo la Sarmiento. Yo, o sea, a todo esto, yo nunca bajé los brazos y siempre quise estudiar, señor. Y resulta que me fui a licenciatura en Historia, el único que me aceptó fue la Facultad de Luján. El CONAIS intentó en la UBA, intentaron en todos lados, intentó en la CAT, en ningún lado me aceptaban por las materias de la Sarmiento. El único lugar donde me aceptaron fue en Luján, que queda a 100 kilómetros de mi casa. Esta facultad queda a 3 kilómetros, imagínense que me pisó en bicicleta, iba yo porque quedé acá nomás. ¿Me entiende? Bueno, ¿qué pasó? Resulta que las materias de la Sarmiento no sirven en Luján. Entonces yo tenía que ir a cada rato a discutir con la gente esta de la que está acá, de la Secretaría Académica de la Sarmiento, por las materias. Al margen de eso, yo uso bastón para caminar, ¿me entiende? Sí. Me atacaban los perros en la entrada, y yo era la diversión de todas las izquierdas y la guardia de ahí, ¿me entiende? Entonces yo iba y lo denunciaba arriba, ¿me entiende? Todos los días iba porque todos los días me atacaba el perro, me insultaban la guardia, me insultaban todo, ¿me entiende? Claro. Yo tenía el problema del perro por el bastón y encima no le servía por el asunto. Entonces, bueno, a todo esto yo no sabía nada. En octubre de 2014 me habían hecho una denuncia, una causa penal me hacen, Escuche esto, me hacen una causa penal, yo no sabía nada. Resulta que el perro duró hasta diciembre de 2014, yo estudiaba en 2 facultades hasta en ese momento. Estaba haciendo geografía para la historia en Luján, que no existe en la Sarmiento, y historia de África en la Sarmiento, y sociología, ¿me entiende? Bueno, ¿qué pasó? Apruebo las 2 materias de la Sarmiento, la de Luján me quedó terminé aprobando en marzo. Pero en febrero, cuando iba por los papeles, me seguían atacando los perros, A ver, y me tenía que... Sí. Pero eso, ¿piensa que le sucede a usted solamente o que también le sucede a otras personas? Nunca le sucedió a otra persona, señor, soy el primer caso, por eso es que quiero denunciarlo. Está bien. A ver, es el primer caso y me parece que estas cuestiones no deben pasar más. Pero espere, no. Sí, entiendo, termine, señor. Debemos tomarlo como un ejemplo lamentable lo que sucede, pero que no vuelva a suceder en otras instituciones. Porque al fin y al cabo, ni en la misma institución que está ahora, ¿no? Sí. Que no vuelva a suceder estas cosas. Que sea más flexible por ahí los exámenes de ingreso o los exámenes finales, ¿no? Y que también... No, yo no pido eso, A mí yo quiero que me lo tomen como una persona normal, señor. Yo no pido que sea más fácil. Me lo den como una persona... que sea más fácil, pero que den algunas pautas, por ejemplo, de ayuda, porque la cuestión, por ahí a usted no le resulta difícil, ¿no? Pero por ahí a otras personas con discapacidad que está escuchando ahora, le resulta difícil. Entonces también, más allá de este caso que nos está contando, también juegan otras cosas en la educación y en lo que sucede en la educación en personas con discapacidad, ¿no? Espere que le cuente un detalle que usted no sabe de todo este asunto. ¿Saben por qué viene también este problema? Antes, en la provincia, o sea, en Buenos Aires estaba la UBA, la Facultad de La Plata y Luján y se acabó. Cuando vieron todas estas 20 facultades nuevas, no esperaban que suceda esto, ¿me entiende? Entonces eso es lo que está pasando ahora. Pasó una de Lomas de Zamora, ¿me entiende? Con otro discapacitado que no sabe ser profesor de gimnasia. ¿Me entiende? Pasa en las facultades nuevas.
Sí. Porque usted va a la UBA y lo deja ser profesor. En Capital Federal no pasa el problema, es provincia. Sí. Y todas las facultades nuevas las hicieron en provincia. Y como no tienen la experiencia vivida de esta situación, pasa lo que pasa. Porque el problema es el estatuto docente de provincia, que encima es anticonstitucional porque está en la Constitución de que es un derecho estudiar. De eso se agarró la Defensoría del Pueblo. ¿Y qué pasó? Ahí me tenían que eliminar ya a mí. Entonces me hicieron una denuncia. O sea, yo estaba en el aula, en clase, todavía en el 2015, el 1 de abril del 2015, entró la policía, 4 policías, me sacan por la fuerza, ¿me entiende? Sí. O sea, a los empujones, yo no entendía nada, mis compañeros no entendían menos todavía, y me sacan hasta la puerta. Resulta que, bueno, no sabía nada yo, y se me prohíbe el ingreso, me oriné encima porque no me dejaron entrar ni al baño. Bueno, dando lástima así, me tomé el colectivo con el pase de discapacitado, pues soy discapacitado en serio, ¿me entiende? Viajo con el pase, ¿me entiende? Y me vuelvo a mi casa. Resulta que con el tiempo, me enteré hace poquito, porque primero me dieron la primer condena, que fueron 30 días de suspensión, que fue por los disturbios de los perros y todo eso. Estoy acusado de amenazar al personal que me tenían que dar luego de las materias que le conté. Me hicieron ir como 50 veces, la materia no servía y encima me denunciaron. Esa fue la primera condena. Cuando se terminó la primera condena, empezó la segunda condena, pues fueron 2 suspensiones consecutivas. La segunda condena dice que yo amenacé con prender fuego a la biblioteca. Resulta que le cuento cómo es la mano. Sí. Del 2009 hasta la fecha a mí no se me prestaban libros, porque yo no les servía. O sea, se certificó nomás que se me prestó un libro, o no sé si es un carneo que se me dio desde el 2009 hasta el 2015. Yo le estaba diciendo, o sea, si es que me atiende como ustedes dicen acá, ¿me entiende? Yo puse mi defensa, que se fijen en los registros. Y en los registros yo no figuro porque nunca me prestaron nada, señor. Claro. Pero, igual, el día encima que supuestamente yo iba a prender fuego a la biblioteca, me encontraba en Luján. Porque nunca me prestaron nada, señor. Sí, y usted dígame, ¿qué le parece esta cuestión de las nuevas resoluciones que salió en el día? ¿Usted tiene un certificado de discapacidad? ¿No? ¿Lo usa? Sí, viajo con eso. Viaja. ¿Y qué tal le resulta? Bueno, en todas las cuestiones que tienen que ver con los derechos, ¿no?, de las personas con discapacidad. Y mire, señor, el derecho es el que usted se tiene que ganar en todo lugar. A mí, ¿sabe por qué me hicieron esto de la suspensión y todo eso? Porque yo no le servía más de publicidad. Yo servía de publicidad mientras aprobaba materia, ¿me entiende? Para mis compañeros, para todo. Pero cuando ya no le serví más, inventaron esta situación. Porque encima yo en la Sarmiento podía ya, con la Defensoría del Pueblo y todo, me dijeron incluso que podía hacer las pedagógicas. Pero ¿qué pasó? Resulta que por ser discapacitado puedo enseñar en instituciones mentales o en prisiones. Con lo que yo había logrado, ¿me entiende? Sí, sí, lo entiendo. O sea, seguían con cosas y bueno... Y en Luján ahora logré también lo mismo, en Luján por ahí me puedo llegar a recibir de profesor, pero si me recibo algún día voy a tener que ir a un penal o a una institución mental. Y usted antes de tener digamos, la discapacidad, que fue en el 2010, sí. ¿Cómo era su vida antes? Trabajaba en una vida normal, señor. Le digo más, me tuve que aprender todo, estuve 20 años sin estudiar porque tuve que trabajar, no podía trabajar, ¿me entiende? No podía estudiar y trabajar hasta que lo logré, ¿me entiende? Tuve 4 materias previas durante 20 años, yo terminé en el año 88, ¿me entiende? Y en el 2008 di las 4 materias, y en el 2009 quise cumplir mi sueño que era ser profesor de historia.
y fui y ahí empecé el curso de ingreso. Lo hice la primera vez, lo hice mal. Lo hice la segunda vez y ahora le digo, estudio historia, ¿no? Pero le digo una fórmula, el cuadrado del primero más o menos el doble del producto del primero más o menos el segundo, ¿me entiende? Aprendí matemática después de 20 años porque tenía un calambre en la muñeca de no agarrar una virome, porque estuve trabajando, señor, y me la gané y la aprobé. Y cuando aprobé me pisó el auto. ¿Entiende cómo viene la cuestión? Sí. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por esta denuncia y por hacer saber su caso, ¿no? Que por ahí muchos no lo conocemos y que bueno, es fundamental dar a conocer esas cuestiones y saber que hay problemas y que hay que resolverlo, ¿no? Y mire, no, yo le digo más. Sigue la universidad, mire cómo siguió la cuestión acá. Se modificó el tema veo que yo no puedo ser profesor, pero puedo ser licenciado. Sí. Entonces los discapacitados que habían ahí, los incluyeron. ¿Cómo? Licenciatura en estudios políticos. O sea, usted va a ir a estudiar, sí lo incluyen, pero estudie lo que ellos dicen. ¿Y qué hace ahí? O sea, lo usan las agrupaciones de izquierda para ir a las manifestaciones y usan de escudo a los pobres chiquitos. ¿Me entiende? Hay un montón de mucha gente no vidente en esa facultad, ¿me entiende? Sí. Y honestamente eso me da más bronca que todo lo que me han hecho a mí, ¿me entiende? Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por esta entrevista. Sí. Y bueno, sí, lo estaremos contactando para saber cómo sigue su caso más adelante. Sí, yo sigo estudiando, estoy en Luján, pero ahora me están teniendo mucho los pies, yo tengo que rendir y voy a empezar ahora nuevamente porque estoy... Si a la Sarmiento no puedo ir porque me saca la policía. Bueno. ¿Me entienden cómo es la cuestión? Sí. Y tengo una causa penal que se me abrió, que todavía no terminó. Una causa penal por todo este asunto, por amenazas. ¿Me entiende? Que me tienen que ir... encima se contradicieron ellos. ¿Sabe que no soy discapacitado también? Resulta que agarraron y como declaración ellos dijeron de que yo tengo certificado de discapacidad expedido por la Municipalidad de Malvinas Argentinas, pero ellos no tienen, no confían mucho en el veredicto. O sea, si ellos usaron ese veredicto para no dejarme estudiar, entonces ahora lo ponen en duda para meterme preso. Bueno, porque ¿saben por qué no confían en eso? Porque para que mi declaración no sea inimputable, ¿me entiende? Sí. Perdón, señor, por extenderme tanto, pero bueno, tenía que saberlo. Dale, sí, por supuesto. Y cualquier cosa y cualquier novedad que tenga, usted sabe que las puertas están abiertas para conocer todo esto, ¿no? Y para saber cómo sigue el caso. Sigue, porque en Luján me dieron una oportunidad a medias. Puedo enseñar en prisiones y en instituciones mentales, pero esto es de palabra hasta ahora. Bueno. O sea, tengo que arreglar bien y en teoría recibirme de licenciado. En teoría, vamos a ver. ¿Me entiendes? Yo creo que sí, ya tengo 19 materias en estos momentos. Cuando me fui de acá de la Sarmiento, me fui con 15. Ahora tengo 19 de Luján. De Luján, que es más difícil. Me cuesta 3 horas de viaje. ¿Me entiende? Le explico lo de eso, yo lo vi a usted con el coso de discapacitado. ¿Me entiende? Con el carnet, ¿vio? Para viajar. Le explico una cosa del carnecito ese. Del 1 al 500 sirve el carnet. Si ya pasa el 500 lo llevan por lástima. Sí. ¿Entiende cómo es la situación? Y ese es un problema. Ese es un problema porque ya lo hemos explicado eso y lo vamos a seguir explicando. Bueno, Héctor, lo dejo y bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Perfecto, señor. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, la verdad que un caso... que conmociona, que no podemos dejar que las facultades, las instituciones que ya sean con discapacidad, que trabajen con chicos con discapacidad o sin discapacidad, discriminen a las personas. Tienen que tener apoyos, no por un examen, porque él avanzó mucho, Héctor avanzó mucho en su carrera, y llegó a un punto que necesitó un examen psicofísico, le pedía la carrera. Y como no le aceptaba
no le daba bien ese examen, no lo dejaron avanzar la carrera. Y ahí es donde está la discriminación, donde está la desidia y donde hay que trabajar mucho para que estas cosas no vuelvan a suceder. Mi nombre es Juan Manuel Forbes y nos reencontramos mañana a las 19 horas para hablar con Rodolfo Geloso de la Asociación Asperger Argentina. Chau, chau.